Hablamos de una realidad que viven 2.600.000 niños y niñas en España y una realidad en la que, en definitiva, esos niños están en una situación de exclusión, que tienen menos oportunidades que el resto de niños y niñas y les va a afectar en su presente, pero también para toda la vida. Hablar de pobreza infantil, hablamos de un problema social muy grave que condena a una vida de privaciones y de falta de oportunidades a los niños que la padecen. Denegación de derechos a alcanzar el máximo desarrollo, denegación de derechos a la educación, a la salud, al mayor nivel de bienestar posible, ¿no? Es un problema global, estructural de toda la sociedad y que nos tiene que requerir a todos y a todas para la solución y con políticas públicas. La pobreza infantil, si la tenemos que definir, es la falta de igualdad de oportunidades de niños y niñas. Es la violación de los derechos de la infancia. Mi nombre es Mariuxi Trujillo, tengo 47 años, tengo un niño de 7 años, pertenezco a las familias monoparentales que existimos, trabajo en zona de hostelería. Yo cojo 4 medios de transporte para ir a mi trabajo. Ya estoy acostumbrada a eso. A mí me gustaría tener más tiempo para él, porque yo de lunes a viernes lo tengo cubierto, o sea, tengo cubierto la necesidad de que él está en su colegio cumpliendo con su colegio, yo estoy en mi trabajo cumpliendo con mi trabajo, pero el sábado y el domingo que él está en casa, que necesita de mí, no se lo puedo dar. Y entonces al tener que dejarlo desde las 12 del día y llegar a mi casa a la 1 de la mañana y verlo dormido, y al día siguiente levantarme, si me toca un turno de mañana, que él tampoco me vea, sino que ella me vea de regresar a casa a las 6 de la tarde, pues duele mucho. Porque es un niño que ya se da cuenta de las cosas, que ya te pregunta. Entonces, explicarle a un niño de 7 años que tienes que trabajar para poder pagar, para poder alimentarnos, para poder hacer vida, pues hay que trabajar. Muchas personas dicen, pero es fácil, cámbiate de trabajo o búscate un trabajo de lunes a viernes. No es fácil. No es fácil. Ahora es muy difícil encontrar un trabajo de lunes a viernes y sobre todo que puedas llegar a fin de mes. Antes, por ejemplo, el empleo te garantizaba que un ingreso ibas a tener y que eso ibas a poder sostener mínimamente, aunque llegases al final de mes haciendo malabarismos. Pero hay muchas personas pobres empleadas. Que seguimos con esa mentalidad de que la pobreza es como una situación como muy extrema, ¿no? De mendicidad en la calle, de desnutrición. Nos parece que esa otra pobreza de la que no hablamos, que es la falta de oportunidades, la falta de recursos y cómo afecta a los niños, nos parece que, bueno, no es tan grave o es casi hasta normal en una sociedad moderna. Y no lo es. Otros países europeos no la tienen y no nos damos cuenta de lo grave que es y el impacto que tienen esos niños y niñas. Y eso creo que está bastante invisibilizado y no somos conscientes de la gran cantidad de niños que hay en nuestro país que viven en desigualdad y que les afecta en su día a día y en su futuro vital. No puedo llegar como mucha gente a la vivienda. El acceso a la vivienda es muy difícil porque los sueldos no llegan para tener una vivienda. Si tienes una vivienda, la tienes que compartir. Como es mi caso, es imposible que con mi sueldo yo pueda acceder a una vivienda. No llegas, no puedes, es imposible. Y al tener un niño, al tener un hijo, vivir en una habitación es complicado. He vivido muchos años en habitaciones y uno solo, una persona sola, sí, vale, hace vida en una habitación normal, pero al tener un hijo es complicado porque un niño necesita un espacio, una libertad, salir, gritar, moverse, que no lo puede hacer en una habitación. Hay perfiles clarísimos de familia con un riesgo de pobreza muchísimo más elevado, ¿no? El más grave y el más contemporáneo también son las familias monoparentales.
las madres solas con hijo a cargo. El segundo tipo de familia que está en una prevalencia de pobreza superior son familias con hijos nacidos en España, pero de familias de origen extranjero. O sea, el factor migratorio afecta, ¿no? Claro, la pobreza es un fenómeno relativo, siempre es pobreza en comparación con. Y entonces hay diferentes indicadores para medir la pobreza y a veces la manera en que los manejamos genera confusión. Siempre, por supuesto, los ingresos de la unidad familiar es un indicador fundamental, pero cada vez eso se enriquece con más indicadores que nos permitan diagnosticar mejor la pobreza. Las carencias materiales, cuestiones tangibles que ese niño o esa niña no tiene, pues como puede ser que no pueda tener temperatura adecuada en el hogar cuando hace frío o hace calor, no puedan comprar una alimentación de carne o pescado o saludable porque no tienen dinero cada 2 días, por ejemplo. ¿Puede la familia afrontar gastos extraordinarios no previstos, ya sea de salud o una reparación en el hogar? O no pueden pagar el alquiler o la hipoteca. Y por último, la intensidad del empleo en el hogar. Si en ese hogar los adultos que pudieran trabajar no lo hacen ni el 20% del tiempo, es otro indicador que, sumado todos ellos, establecemos que ese 32,2% de los niños en España están en riesgo de exclusión social. O comes o vives. Tienes que escoger una de las dos cosas. Yo vivo de alquiler y gracias a Dios cuento con personas que me ayudan para poder pagar el alquiler, porque un sueldo no se puede pagar un alquiler de una casa. Aquí ahora son 700 euros. El trabajo, los niños, la compra, todo eso hace que no llegues ni a pensarlo, porque yo creo que si te sientas a pensar las cosas es que terminas por hundirte. Entonces yo prefiero mejor no pensarlas y vivir mi vida como la vivo siempre. Es la misma rutina de siempre, para no sentarme a pensarlo, porque te pones a analizar la situación y terminas por deprimirte o hundirte o decir, mira, no, es que nada de lo que hago me va a alcanzar para llegar. En España durante mucho tiempo se ha negado, ha habido un negacionismo con respecto a la pobreza infantil y tenemos casi un 27, bueno, las estadísticas hablan un 27,5% de niños y niñas en situación de exclusión social o de desigualdad, que viene a ser 1 de cada 4 niños o niñas en España, más de 2 millones en concreto de menores de 18 años en esa situación de vulnerabilidad o de vulneración de sus derechos. Son cifras muy importantes a nivel de la Unión Europea, midiendo todos los países por igual. Rumanía y Bulgaria en este momento están peor, pero el siguiente país es España, ¿no? Que seamos una economía más desarrollada que nuestros compañeros que nos siguen como Rumanía y Bulgaria y no sepamos abordar este problema, dice mucho de nosotros como sociedad. Es un problema global, es un problema de cómo actuamos para apoyar a las familias. Nosotros decimos que un niño que vive la pobreza es como una especie de cicatriz, porque no solamente te marca en ese momento, sino que una cicatriz la tienes de por vida. Los estudios nos dicen que el 80% de los niños en pobreza van a seguir siendo pobres cuando sean adultos. Yo creo que hay una parte de niños, niñas y adolescentes que cuando han vivido situaciones de pobreza severa sostenidas en el tiempo, no son capaces de valorar su orientación vital, ¿no? Su orientación vocacional. Creen que todo está perdido. Entonces, eso determina que a la hora de entrar en el mercado laboral, tú no tengas cabida. Es que la pobreza también se hereda. Es decir, tus padres eran pobres y ahora resulta que tú también, porque salir de ese círculo es muy difícil cuando el entorno te determina.
Mientras la tasa de pobreza infantil en España está en torno al 27-28% actualmente, si uno tiene dos padres extranjeros, tiene un porcentaje de pobreza del 70%, ¿no? Son más pobres los niños más mayores en general que los niños más pequeños, ¿no? Lo que nos llama la atención en general es que los niños y las niñas desde hace mucho tiempo se han convertido en un factor de pobreza para las familias. O sea, y eso creemos que es enormemente grave, ¿no? No puede estar castigado el tener hijos con la pobreza, ¿no? Y las estadísticas nos están diciendo todo lo contrario. ¿Qué supone tener un 27% de niños y niñas en situación de pobreza? Conjuntamente con la Fundación La Caixa hemos podido encargar el primer estudio de un país de la Unión Europea al respecto, y las cifras que han salido, si no recuerdo mal, son 65.000 millones de euros anuales de pérdida de Producto Interior Bruto. Es el 5%, más del 5% de la riqueza que se genera en España. Por lo tanto, abordar y trabajar en reducir la pobreza infantil no solo beneficia a esos niños y niñas, obviamente, sino que nos beneficiaría al conjunto de la sociedad española, al conjunto del país, porque nos haría tener una posibilidad de tener mayor riqueza y poder avanzar más en nuestro desarrollo social y económico. ¿Por qué tengo que invertir en infancia y adolescencia a día de hoy? ¿No? Infancia y adolescencia, que es que son los ciudadanos del mañana, que es que como sociedad te la estás jugando. O sea, lo que inviertas ahora es lo que va a revertir en el futuro. En redes llevamos ya 17 años con el programa Caixa Proinfancia. Esto es una iniciativa privada. Es una obra social privada que lleva invirtiendo dinero, un capital, 17 años. O sea, y su objetivo es romper el círculo de la pobreza infantil. Está en todos los territorios, en todas las ciudades, municipios españoles, con más de 400 entidades trabajando, con lo que ello supone de profesionales, etc. Una entidad privada está inyectando esta gran cantidad de dinero durante tantos años sostenidos en el tiempo porque se dan cuenta que hay una dificultad. Él es un niño tan bueno que pide pocas cosas. Él sabe que solamente me tiene a mí y que lo que él pide es algo que él realmente lo necesita. No es un niño caprichoso, no es un niño que diga, mira, es que mi amigo tiene eso y ¿por qué no lo tengo yo? No, es un niño que pide lo que él le importa, lo que le hace falta realmente. Y sabe que se lo gana, porque es un niño que se esfuerza mucho para tener las cosas. No pide las cosas por pedir. Tengo el ingreso mínimo vital, tengo ayuda de redes y también pertenezco a una asociación que se llama Madres Solteras, que ellos, por ejemplo, me ayudan con campamentos. Redes y la Asociación de Madres Solteras me ayudan en campamento. Si los alquileres fueran acorde a los sueldos, yo creo que estaríamos no sobrados, pero tampoco en la situación que estamos mucha gente, que estamos muy vulnerables. En lo que llamamos pobreza monetaria, la que tiene que ver solo con los ingresos, somos el peor país de la Unión Europea. Prácticamente desde ahí estadísticas sobre las condiciones de vida, España ha mantenido muy altas tasas de pobreza infantil respecto a los países de su entorno. Se explica por muchos motivos, obviamente, pero para mí se explica sobre todo por dos. Uno es las altas tasas de desempleo en España, también casi estructurales. Y por otro lado, la otra explicación son las políticas públicas. O sea, en España nunca ha habido un desarrollo serio de lo que son las políticas de protección social de las familias y los niños. Creo que España no favorece el crecimiento pleno ni el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Primero porque no se les tiene en cuenta. O sea, creo que les quitamos como el valor de participar o de tener voz, ¿no? Como son menores de edad, ya partiendo de esa base, ¿no? Eres menor de edad, tú no puedes decidir
sobre muchas cosas y creo que tienen mucho que decir. Tenemos un problema de mercado de trabajo, de precariedad y temporalidad en el empleo. Tenemos un problema de dificultad de acceso a la vivienda y de coste de la vivienda. Pero ese problema, que es de todos, afecta mucho más a las parejas jóvenes. Tenemos un problema como país de falta de protección social a la familia. Los problemas de empleo, vivienda, protección social afectan sobre todo a esas familias con niños pequeños a cargo, llevando a cifras de pobreza infantil completamente inaceptables. Sí, es un problema estructural. Eso sí lo hemos diagnosticado. Ser estructural quiere decir que nuestro modelo productivo, nuestro modelo económico lo genera. Nuestro objetivo es reducir un 20% nuestra pobreza hasta el 2030. Claro, si estamos en el 27%, reducir ese 20% es intentar llegar al 20%, que es la media que está Europa en este momento. Empezar a ser un país más homologable también en este parámetro con el resto de los países que están próximos a nosotros. Aquí esta no puede ser una labor solo del Gobierno de España, ni del Alto Comisionado, ni siquiera de todas las ONGs que trabajamos con ellas codo con codo, y ni siquiera de las empresas, que también las tenemos en una alianza porque creemos que fondos privados y fondos públicos tenemos que compartir objetivos y trabajar juntos, sino que también es un objetivo, debería ser de todas las instituciones del Estado. Creemos que las políticas que se tienen que articular tienen que ser, por un lado, políticas integrales, intersectoriales, o sea, son ejes transversales. Entonces, debe haber medidas universales, como pueda ser una renta crianza, con políticas sectoriales, ¿no?, que traten de atacar o de atajar o de incidir específicamente los factores que generan pobreza en niños y niñas. Soy optimista al respecto, creo que se han ido haciendo avances, pero creo que tenemos que generar ese discurso desde muchos lugares, ¿no? Y que la comunidad, la sociedad, tomemos conciencia de que esto no es algo ajeno. El puente que nos divide entre las personas que están en una situación de riesgo y exclusión social, una situación más vulnerable y la que no, ese puente se va haciendo más pequeño. Y cualquier día yo puedo estar en el otro lado. Algunos especialistas hablan de políticas familiaristas, que eso no quiere decir que se preocupen mucho por la familia, sino que dejan en la familia la responsabilidad casi exclusiva del cuidado de los niños, de la crianza y de esas situaciones, ¿no? Porque estamos viendo que precisamente las prestaciones focalizadas en colectivos con muy bajo nivel de renta y tal no están teniendo un efecto digamos, demasiado llamativo, y muchos niños y niñas y muchos hogares, por ejemplo con el ingreso mínimo vital, se están quedando fuera. Necesitamos reforzar esas políticas más focalizadas en grupos muy concretos con políticas más universales o cuasi universales, es decir, una ayuda a la crianza para todos los niños y niñas que hay en nuestro país o aquellos que están por lo menos debajo de rentas muy altas, pero también servicios públicos para apoyar esa situación que están viviendo las familias. Ese tipo de ayudas que son más universales para cubrir gastos básicos que sabemos que necesitan los niños y esos apoyos económicos sí que tendrían un impacto muy grande en la reducción de la pobreza. Las ayudas focalizadas son necesarias, pero para suplir o acompañar. Son parches que no reducen el problema. Creo que es necesario un debate público que ponga de manifiesto los costes de la crianza y cómo criar empobrece, porque supone hacer una inversión, ¿no?, y destinar gran parte del presupuesto de la economía familiar a satisfacer necesidades básicas de los niños y niñas. Entonces, efectivamente, la pobreza infantil tiene que estar en la agenda y exige que todas las políticas estén atravesadas por este enfoque. ¿De qué manera? Desde todos los ámbitos, empleo, salud, vivienda, educación, se puede luchar contra
contra este fenómeno o esta lacra social, ¿no? Tenemos que intervenir en muchos frentes diferentes para abordar un elemento tan complejo, ¿no? Y que tiene una cifra pues, tan dolorosa para nuestra sociedad. Y yo creo que esto requiere necesariamente la implicación, la dedicación, la intensidad de poner en la agenda política y gubernamental todas las cuestiones ligadas a la infancia y ligadas sobre todo a la resolución de determinados problemas, como es el caso de la pobreza infantil. Por tanto, tiene que ser una mirada como muy amplia y abordarlo desde distintas perspectivas. Nosotros pensamos que uno de los elementos con los que hay que trabajar, sin duda alguna, tiene que ver con el refuerzo del Estado social. Esto es una cuestión transversal. Y luego, concretamente, con cuestiones como, por ejemplo, el apoyo a la crianza, que creemos que es una buena medida, que además viene de la mano de muchas ONGs, de muchas organizaciones sociales que llevan mucho tiempo trabajando con asuntos de la infancia y que consideran y ya han puesto a disposición del Ministerio además todo su saber y toda su dedicación y tarea precisamente como una buena herramienta para erradicar o para mejorar el indicador de pobreza infantil en nuestro país. A mí no me gustaría que mi hijo dependa de mí siempre. Quiero que sea un hombre de provecho, un hombre que sea independiente, que pueda acceder a todo con su sueldo, a alimentación, a comida, a vivienda, y que así pueda formar un hogar. Porque si la situación no cambia, siempre va a depender de ayudas, siempre va a depender de los padres, y eso no está bien, así no avanza una sociedad. Que las ayudas no tienen por qué existir, tendría que existir los sueldos, y con los sueldos se pueda pagar todo. Entonces esto es ayudarse todos mutuamente. Eso me gustaría, pero espero no soñar muy alto.